Dios los bendiga. Es una bendición poder utilizar estos medios para poder comunicarme con cada uno de ustedes en esta noche y la oportunidad de compartir un tema que Dios ha permitido que pueda tener en mi corazón después de que el pastor Werner me dio la oportunidad de compartir en esta noche. Eh, no quiero decir que este sea el título, pero por favor voy a iniciar con una frase. Un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor a lo que el mundo nos presenta. Si le tememos a Dios, le servimos a Dios. Si amamos a Dios, le temeremos a Dios. Por favor, Hebreos 12, 28 y 29 dice así. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vale mencionar que el enfoque en el tema hacia Dios no estoy ignorando o menospreciando la misericordia y la gracia de Dios, pues creo firmemente en que el amor de Dios se manifiesta a través de su misericordia y de su gracia. Pero sí digo, o quiero enfatizar en esta noche, que si nos enfocamos solo en la misericordia o en la gracia de Dios, nos gana el orgullo y la mundanalidad y caemos en legalismos buscando justificar nuestra actitud desobediente delante de Dios. Es mi intención entonces que podamos ver que regularmente a nosotros nos encanta y nos gusta mencionar acerca de la gracia o la misericordia de Dios, que nos interesa sobremanera aprovechar esa misericordia y gracias a ella nosotros nos consideramos no solo coherederos de un reino celestial, sino que bendecidos de todas formas aquí en este tiempo, creyendo y declarando que Dios está atento a todo lo que nosotros necesitamos y Él quiere suplirnos desde lo más básico o simple hasta situaciones bien difíciles que podamos estar pasando en nuestras vidas. Eso es importante y debemos de creerlo. Yo lo creo y lo declaro que así es. Pero Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidemos nuestros corazones, obedezcamos a Dios en todo momento, conscientes de que Él está pendiente de nuestro diario caminar. Es importante que aunque nosotros deseemos, aunque nosotros declaremos, aunque nosotros confesemos con nuestra boca que su gran misericordia y por su gran amor nosotros vamos a obtener todo esto, depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra lealtad, que realmente lo recibamos. El Salmo 147:11 dice, el Señor ama a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Dios no quiere que le tengamos miedo. Él quiere que respetemos sus principios, pues es la única manera que podemos tener una buena relación con Él y podamos así conocerle cada día más y gozar de su gran amor. Estoy intentando compartir con ustedes acerca de que a pesar de su gran amor y de su gran misericordia para nuestras vidas, es importante que le tengamos temor. Pero no ese temor como el que en este momento estamos siendo bombardeados para que tengamos temor de lo que está sucediendo específicamente con este tiempo de esta pandemia y que de alguna forma a todos nos está causando alguna clase de efecto, desde los que se han quedado sin trabajo hasta los que por alguna razón
en sus negocios se ha tenido que mermar o llegar a cerrar y no están percibiendo los medios cómo subsistir. Y las cuentas que hay que pagar no dejan de ocurrir. Entonces eso no se puede estar afectando a muchos. Pero debemos de confiar que a pesar de todo eso, nosotros los cristianos tenemos que temerle a Dios y no a las circunstancias que estamos pasando. En el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este temen que para muchos es difícil que estemos hablando del temor, pero en la escritura se refleja más como respeto, como reverencia a Dios, como esa clase de temor, no como el miedo que debemos de tener a las circunstancias que estamos pasando. Si le tememos a Dios, amamos a Dios, confiamos en Dios y le servimos a Dios. Y no podríamos temer a lo que el mundo nos presenta y podemos tener la plena confianza de su misericordia obrando en nuestras vidas. Esto es importante, que nosotros confiemos que ese temor que en algún momento necesitamos delante de Dios no es ese miedo de acercarnos a Dios, sino ese temor de hacer las cosas que a Dios le agradan y por ende nosotros vamos a recibir esa misericordia de Dios. El día miércoles 10 de este mes, el pastor nos hablaba acerca de que si la iglesia se ve asediada por los problemas, generalmente es porque el mundo la está invadiendo. Ese es uno de los motivos del porqué de este tema. Es importante que no permitamos que las circunstancias, ya sea de la pandemia, de las causas económicas que están brotando por causa de esa pandemia o otros efectos que están causando también de alguna forma molestia en nuestra economía, en nuestra salud, que podríamos estarnos preocupando demasiado, es importante que nosotros creamos que Dios puede tener el control. Este es el tiempo en que necesitamos entender que Dios está esperando que así como cuando estamos en una reunión dominical en nuestra iglesia local, desde la mañana cuando llegamos, principalmente si madrugamos a estar ahí al puro inicio y estamos en el tiempo de la oración y luego viene la alabanza que llega a ser una bendición para nuestras vidas y que algunas ocasiones vamos cargados, preocupados, cansados, cualquier cosa que llevemos de toda nuestra semana laboral, y es ahí donde nosotros empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo y dándonos esa satisfacción de lo que Él tiene preparado para nosotros. Llega el tiempo de ese abrazo fraternal que, bueno, yo lo disfruto también. Y muchos aprovechamos para recibir un abrazo, un ósculo santo de parte de los hermanos y darnos cuenta cuánto nos extrañan y cuántos realmente nos aman. Viene el tiempo en el que Dios habla a través de los hermanos y nos da palabras de sabiduría, palabras de ciencia, exhortaciones a través de hermanos que son utilizados para darnos esa palabra. Y nosotros en ciertos momentos sentimos que Dios nos está hablando a nosotros y nos gusta. Y al final viene el plato fuerte que es la prédica, cuando realmente Dios preparó el corazón de alguno de los hermanos que el pastor ya dispuso previamente, planificado para que le estudiara, orara y clamara a Dios y le diera ese mensaje, eso que Dios quería transmitirnos en ese día y que Él sabía que muchos de nosotros teníamos la necesidad de lo que ese día nos van a transmitir. Y sustenta esa necesidad que podríamos estar sintiendo. Y salimos de ahí gozosos, llenos, hasta almuerzo. Aprovechamos de venir ya almorzaditos, ya en lo material y en lo físico, hasta sustentos de esa parte. Ahora llegó el tiempo en el que nosotros podemos estar extrañando esto porque no podemos estarnos congregando. Pero aun cuando la iglesia no nos puede ver, que no se nos puede atender de esta manera,
cuando no podemos ver al pastor saludándonos físicamente, o podemos acercarnos y pedir consejo, o a nuestros líderes de inmediatos que nos cubren, y poder recibir de parte de ellos a veces una orientación ahí personalmente. Pero sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y ahora, este es el momento en el que nosotros podemos darnos cuenta, extrañando todo esto, cuán importante era esos tiempos. Yo lo lamento, y esto es una confesión personal, llamémosle así. Muchas veces yo utilicé pretextos sin fundamento, sin importancia, para decir que no asistí, cubriéndome, y a veces hasta ni cubriéndome, pero buscando después una justificación por qué falté un domingo. Ahora extraño ese domingo. Ahora extraño ese tiempo que tuve que haber aprovechado y simplemente me quedé viendo, bueno, no voy a decir que un partido, pero cualquier cosa trivial que no era importante. Posiblemente y casi seguro por pereza de no quererme levantar y poder asistir a la iglesia. Ahora me doy cuenta de cuánto he desaprovechado esas oportunidades. Este domingo que acaba de pasar, predicaba el hermano Carlos Orellana, y él predicaba acerca de la importancia que es de que escuchemos a nuestras coberturas para poder ser bendecidos por Dios. Una parte muy importante en mi vida, del tiempo que tengo de estar asistiendo a Verbo, ha sido por esa misma cobertura necesaria o esa atención que los hermanos dan en determinados momentos en mi vida, para mi vida matrimonial, como padre, como esposo, muchas áreas en las que he recibido consejo, regaño, orientación, llamémosle como queramos, pero que ha sido importante ese tiempo en la vida de nosotros. Me gustó esa parte de este domingo cuando él se refería a eso, que en Verbo es muy importante en escucharla, recibirla, esa forma de transmitir una manera de decirle a los hermanos que es bueno hacer para poder agradar a Dios y realmente para poder vivir bien como con mi esposa, con mis hijos, y cómo buscar cómo mejorar mi relación con Dios. Voy a aprovechar y a robarme unos minutitos de su atención. Yo, por la edad, que no es mucha, he tenido la oportunidad de servir como ujier, como servidor en la congregación. Y hace muchos años se nos mencionaba como anécdota, donde se mencionaba que estaba un servidor haciendo la limpieza ahí en el templo. Pues aquí esto seguramente es en otro, no, esto no tiene que ver con Verbo Valle, pues ahí ni siquiera barremos el templo, porque el pastor tiene ya organizado que hacen la limpieza, y el domingo uno, pues no es mucho lo que hace. Entonces esto tuvo que haber sido en otro lugar, en otra iglesia y con otra clase de servidores. Este servidor estaba barriendo en el templo y vio para todas partes, era poquito lo que estaba ahí, y al darse cuenta que nadie lo estaba viendo, levantó una esquina de una alfombra que estaba ahí cerca de donde está el púlpito, donde están las gradas, la levantó un poquito y con una escoba la escondió ahí debajo. El recogedor de basuras estaba lejos y era más práctico y era poquita, entonces la metió a él ahí. En eso estaba, intentando bajar la alfombra, cuando escuchó una voz y le dijo, ¿qué haces? A él le impresionó mucho, porque esa voz no era de alguien que él estaba acostumbrado a escuchar. Era una voz extraña para él. Y muy asustado volteó a ver y preguntó, ¿quién eres? Y la voz le dijo,
soy Dios. El servidor dio un suspiro de alivio y su comentario fue: ¡qué susto! Creí que era el pastor. Estamos tan acostumbrados a nosotros a estar atentos o pendientes de la atención de nuestras coberturas, que se nos ha olvidado un poco que Dios nos está viendo en todo momento. Que si tenemos la oportunidad de estar ahí en la congregación, aprovechando ese tiempo que deberíamos de aprovecharlo cuando estamos ahí, y buscar la coinonía con los hermanos, pero sobre todo buscar qué Dios tiene preparado para nosotros, pero saber que aunque ya no estemos en la congregación, cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, Dios siempre está atento ahí con nosotros. Este es el tiempo cuando nuestros corazones revelarán realmente cuánto le creemos a Dios, cuánto amamos a Dios, cuánto respetamos a Dios. Debemos estar orando, leyendo su palabra para poder saber qué es lo que quiere de nosotros bajo estas circunstancias de este tiempo. Que no sean las circunstancias actuales de este tiempo las que invadan nuestro diario vivir. Se nos ha enseñado en la iglesia que Dios tiene la última palabra, no las circunstancias de lo que pueda estar sucediendo en este momento. Estaba yo hace unos años en el funeral de mi abuelo. Y estábamos sentados en primera fila, 3 varones. Uno era esposo de mi hermana, y otro un primo, y yo. El esposo de mi prima, él dijo que era un tiempo muy importante para nuestra familia estar comunicados, unidos, que tengamos los números de teléfono, que no nos desatendamos o nos apartemos sin comunicarnos, porque ese tiempo para la familia es el tiempo en el que tenemos muchas personas, muchos miembros de la familia enfermos. Se refirió por nombre, y no voy a cansarlos mucho escuchándome, pero tenía al suegro de él ya muy enfermo, había que estarlo sacando al sol y en una silla de ruedas y volverlo. Un cuñado de él, hermano de la esposa, primo mío, y tuvo un accidente y estaba, al estar diabético, todas las heridas y lo que sucedió en el accidente se le complicaron y estaba en una situación bastante crítica ahí en su casa. Pero el que estaba mucho más en riesgo, según él, el que estaba ya con un pie en la tumba, un hombre que se llama Juan, un concuño de él. Este Juan tuvo un accidente viniendo de la costa sur y del accidente quedó muy mal. Le hicieron 3 operaciones, hasta ese día llevaba ya 3 operaciones en las que le habían corregido, reconstruido partes que le habían quedado con mucho daño, y aún así faltaba que todavía tenía una bolsa que por algo dañado en sus intestinos y que había que volverlo a operar ya que se había superado otras partes, entonces que había que volverle a corregir algo ahí. Pero él ya hasta la vista había perdido y estaba diciendo, Juan, que él ya no quería que lo volvieran a abrir, no quería pasar por ese proceso y que la recuperación tan difícil, le prefería morirse. Entonces dice este hombre, y dice, miren, ven por qué tenemos que estar unidos en comunicación y atentos, porque hay personas en nuestra familia que están corriendo mucho peligro de perder la vida. Yo no quise mencionar que yo hacía unos meses me habían dicho que me viniera a mi casa porque según la degradación o degeneración de mi corazón por causa de problemas pulmonares, de respiración, se fue forzando por muchos años y que ahora ya no hace bien su función y que después de tantos años su tamaño o su forma ya no estaba correcta. Y que según ellos podría ser 3 a 4 años en que
pues ya no les sé decir más. Lo único que les sé decir es que eso hace de 9 meses de años, o sea, van 6 más de lo que me pudieron haber dicho ellos. Pero el punto al que me quiero referir, y les estoy robando mucho el tiempo, es que a los 6 días, a los 8 días exactos, sí hubo esa llamada por el teléfono de la familia, que los familiares estaban avisando que había habido otro deceso, que alguien había muerto de la familia. Pero ninguno de los que se habían estado vaticinando o diciendo que estaban tan mal había muerto. El que murió fue este hombre que estaba intentando unirnos o mantenernos alerta por los que estaban enfermos. Llegó de su trabajo, que era pilotear, y después de ir a dejar unos alumnos de colegio, decidió ir a su casa y antes de comer, antes de almorzar, darse un baño. Abrió la cortina del baño y cayó con un ataque al corazón. Estaba sano, no tenía ni gripe. Él se consideraba sano. ¿Qué intento decirles? No somos nosotros, no son las circunstancias las que dicen qué es lo que va a pasar. Es Dios quien tiene la última palabra. Hemos estado estudiando y en estos estudios o los tiempos que se ha compartido, se compartió acerca de que debemos de creer y confiar que Dios es quien tiene la última palabra. No las circunstancias que están en nuestro entorno. Ahora estamos estudiando los días viernes cómo dejar un buen legado. Todos estamos llamados a dejar un legado. Mi pregunta es, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué legado estamos dejando? No, ese es el tema. Pero es importante. El temor de lo que el mundo nos está mostrando, asediándonos y robándonos la paz, ¿es eso lo que estamos transmitiendo? ¿Eso es lo que estamos dejando? ¿O nuestra confianza en Dios, que es quien tiene el control de todo? ¿Qué estamos creyendo? ¿En qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿Qué dice la palabra de Dios escrita acerca de este tiempo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cuál debe de ser nuestra posición en este tiempo tan difícil que estamos pasando? ¿Queremos saber más de esto? Queremos saber. Queremos transmitirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, predicar con nuestros hechos, predicar con nuestra actitud. Es mejor que predicar con nuestras palabras para las personas con las que estamos tratando. Y debemos de transmitir, debemos de predicar acerca de esa fe y de esa confianza que debemos de tener en Dios en estos tiempos, y que nada va a sobrevenir en nosotros si Dios no lo permite. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, temerle a Dios y estar atentos a escuchar, a recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas a través de estas redes sociales o los medios que la iglesia está utilizando para bendecirnos. Cualquier duda que tengamos, preguntémosle a Dios, ahí donde estamos, en nuestro hogar. Simple y sencillamente predispongamos nuestro corazón a recibir la respuesta de Dios. Que Dios los bendiga. Es una bendición para mí poder comunicarme con ustedes a través de este medio, y mi oración es siempre clamarle a Dios para que cada uno de nosotros esté recibiendo lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Y sabemos que Él solo quiere y tiene para nosotros cosas buenas. Así que permítanme terminar con una pequeña oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Creo y declaro firmemente que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que el mundo pueda estarnos vaticinando, el mundo nos pueda estar transmitiendo, o el miedo que nos pueda querer estar transmitiendo, nosotros debemos de confiar que solo debemos de temerte a ti,
obedecerte a ti, creerte a ti, Señor, y que tú tendrás el control real de nuestras vidas, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro trabajo y de la forma en que nos proveerás lo necesario para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.